Y hoy dice, ¿por qué la mujer? O sea, Ya. ¿qué le hace el cerebro de sus partes? Oye, ya. La neurona de sus partes. Muy buenas tardes. Poner el modelo atómico. Hoy vamos a exponer el modelo atómico del cerebro y los órganos sensoriales, presentado por Jafari Ginestrosa Pereira, Dan Smith de Ginestrosa, Ginette Ayla Córdoba, y hoy Gisela Mosquera, o sea, quien les habla. Está presentado a Jairis Rivera Camelo, la compañera de Anne Smith de Ginestrosa, y hoy Gisela Mosquera, o sea, quien les y sus partes, y Ginette Ayla Córdoba, y Jafari Ginestrosa Perea le van a presentar el modelo atómico de la neurona y sus partes. Entonces, el cerebro. Eh, el cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. Se encuentra dentro del cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Su componente principal es la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal plegado que cubre la superficie de los hemisferios. El cerebro humano se encarga tanto de regular y mantener cada función visual del cuerpo, como el ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. Se divide en el lóbulo frontal. En este se encuentra el área de Broca, encargada de la producción lingüística y oral. También se dan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. Como el lóbulo frontal es una estructura anatómica situada en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cercana al rostro. A pesar de que se le puede considerar una de las muchas partes del cerebro, hay que tener en cuenta que los lóbulos frontales no trabajan por sí solos y que solo cobran sentido como estructura cerebral cuando trabajan coordinadamente con el resto del encéfalo. El lóbulo parietal. Este lóbulo es, dentro de los lóbulos cerebrales, el que ocupa la zona baja en el hueso parietal, es decir, en las partes medias y laterales que forman el cráneo. Tiene dos funciones principales: somatosensación y la integración sensomotora integral, visual y auditiva, y somatosensorial visual con el fin de guiar el comportamiento. Ahí es donde los impulsos de la piel, tal como calor, frío, dolor y el tacto se interpretan. Es un elemento esencial y es una información espacial que nos proporciona la capacidad de juzgar el tamaño, la distancia y la forma de los objetos. Un área específica de forma triangular conocida como la corteza de asociación parietal nos da la capacidad de comprender el lenguaje escrito y resolver problemas matemáticos. También es esencial en una serie de las funciones cognitivas, como la atención, el procesamiento numérico y la memoria de trabajo. El lóbulo occipital. El lóbulo occipital es la región del cerebro que se localiza en la parte posterior de cada hemisferio cerebral y que se dedica principalmente a regular, coordinar y procesar la ficción y todos los pasos que componen a esta sensibilidad especial, por lo que cuando se lesiona alguna de sus partes podemos encontrar como síntoma principal las alteraciones visuales, pero también cognitivas. También nos ayuda a procesar los objetos que se localizan en la periferia, brinda herramientas para aprender a diferenciar colores y movimientos, ayuda a identificar las formas y figuras de las cosas que nos rodean y participa en el procesamiento de las funciones visuales. También para intervenir en el habla, la memoria, la matemática, la lógica, la escritura y las sensaciones y la identificación de la letra al momento de la lectura. El lóbulo temporal. Alberga la corteza primaria en la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo en los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en las tareas visuales complejas, como el reconocimiento de rostros. El lóbulo temporal. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina presente en los vertebrados que segrega en las hormonas encargadas de regular la homeostasis y el crecimiento mediante la función de otras
Glándula endocrinas. Subordinadas es una glándula compleja que se aloja en su espacio, o sea, llamado silla turca, situada en la base del cráneo. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el faz de fibras nerviosas más extenso del del cerebro humano. Su función es de servir como vía de comunicación entre un hemisférico cerebral y el otro, con el fin de que ambos lados del cerebro trabajen de forma conjunta y completaria. Las personas que nacen con amnesia del cuerpo calloso, es decir, sin él, presentan problemas neurológicos, sineresis y problemas de comprensión, ya que su mente trabaja como si tuviera un cerebro dividido, es decir, sería funcionalmente como una persona con dos cerebros, dado que la información recibida únicamente por uno de los hemisféricos que no pasaría al otro. Tálamo. El tálamo es una estructura que se encuentra situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo. Forma parte del encéfalo, está formado por varios núcleos neuronales, sustancias crisis, entre los que se intercalan fibras nerviosas. Sustancias blancas es una estructura para el cual que mide alrededor de 3 centímetros de largo. En un humano adulto constituye en una estación intermediaria para la información sensitiva que se produce o se procede de la médula espinal, que se dirige a la fortaleza cerebral, también que tiene funciones motoras y se conecta con el cerebro. El hipotálamo es una región del cerebro que forma parte del encéfalo y se encuentra situada debajo del tálamo. Produce diferentes hormonas. Estas hormonas, llamadas antidiurética y oxitocina, también secretan varios neuropéptidos llamados factores hipotalámicos que actúan sobre la neohipófisis y regulan su producción hormonal. Otras funciones de hipotálamo son mantener la temperatura corporal e influir en diferentes conductas, entre ellas las relaciones con la alimentación y en las funciones autónomas. Bulbo raquídeo, siendo la parte del sistema nervioso que conecta encéfalo y médula espinal. Una de las principales funciones del bulbo raquídeo es la de servir en enlace entre el cerebro y el cerebelo y médula en el bulbo raquídeo, que se produce y se puede encontrar en conexiones nerviosas, tanto motoras como sensoriales, pasando a través de los diferentes tractos nerviosos, que se trata de un núcleo neurovegetativo encontrado en él. Buenas tardes para todos y les voy a hablar de la neurona. La neurona es una célula del sistema nervioso. Desde mi punto de vista, es una función básica y una función funcional del cerebro. Gracias a esta celulita nosotros podemos generar procesos de procesamiento que podamos dar una información y una conducta. Como primera parte de la neurona está la dendrita. Son prolongaciones que están ubicadas en el cuerpo o soma, que conforma una especie de rama que cubre todo el centro de la neurona. Su función es captar las neurotransmisores producidos por toda la neurona, que está más cercana a enviar la información química al cuerpo de la neurona. Como otra parte de la neurona tenemos nodo de Rayleigh. Esa interrumpe las vainas de mielina a intervalos regulares. Es como, digamos, su función es buscar una potencialización de acción que va saltando de un módulo a otro, de manera que
la transmisión del impulso nervioso sea más rápida. La vaina de mielina es otra parte de la neurona. Es una capa aislante, o le podemos decir vaina, que se forma alrededor de los nervios. Incluso la función de la vaina está en el impulso eléctrico que transmite de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Como otra parte tenemos el núcleo. El núcleo es la parte central de la neurona. Se encuentra en el cuerpo celular. Su función es recibir de otras neuronas y enviarlo hasta el soma de la neurona. Axón. Axón, su función es transmitir energía o señales electroquímicas dando impulso nervioso a otras neuronas. ¿Cuál sería el axón? Cono axómico. Es una especialización del cuerpo de la neurona que conecta con el axón, lo cual sería esta. Celular o soma. Es el centro. Es el centro de alimentación de la neurona que se lleva a cabo actividades fundamentales para tener la vida y funciones de la célula nerviosa. Dentro del cuerpo neuronal hay un núcleo que contiene ADN, que son largas moléculas codificadas para la información genética del organismo. Sinapsis, que serían estos. En la zona de interacción o comunicación entre las dos neuronas, su actividad esencial prácticamente es que todas las acciones del cerebro, desde la más sencilla, como ordenar a los músculos que contraigan y se reflejen de forma ordenada un movimiento simple. Muchas gracias.